Nos va a contar un poquito lo que él defina, que considera más importante que tengamos que saber en estos momentos. Es muy amante del maíz, lo vemos, de toda esta nueva era que ha empezado a transitar el maíz, donde, ya que estamos hablando de la Cámara Argentina del Maíz, también lo están tomando un poquito como modelo para desde otros cultivos tener un esquema más organizado y donde se trabaje específicamente para hacer conocer y las virtudes y también las políticas que son necesarias para favorecer al sector, ¿no? Así que buenas noches y gracias por estar, Fernando. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación, creo que me excede. En relación a lo que venían hablando los chicos de Maní, excelente el panorama. Acabo de llegar de un viaje a Estados Unidos con la gente de Agroeducación de Salvador Di Stefano. Este es el 7º tour que hacemos y en este tour, en relación a lo que hablaban del maní, hay dos datos que nos quedamos helados. El primer dato es que el mundo te está pidiendo alimentos baratos y sustentables, no orgánicos, sustentables. Con lo cual, lo que se venía hablando de cómo producimos el maní, y más en Europa con las normativas ambientales, sin lugar a dudas va a ser el gran dominante de la agenda en la producción, que nos va a pegar directamente a nosotros. Y en lo que señalabas del maní, que hablábamos un poco de lo que va a ser la cosecha norteamericana, que va a arrancar, ya arrancó el maíz en los estados periféricos, va a arrancar en Iowa y en Illinois, que son los centrales, calculo que en 15 días aproximadamente. Nos llamó la atención que con una producción estimada por la Universidad de Iowa de 135 quintales, acá promedio un año bueno, 90. Ellos tienen 135. No tienen retenciones, no tienen diferencias de tipo de cambio, no tienen la masa impositiva que tenemos nosotros y tienen subsidios. Van a pérdida. A pérdida, sí. Nos quedamos helados. Fue el dato que nos trajimos, con lo cual este año, vamos a decir, tenemos chicharrita, te felicito, no me mueve la aguja, tenemos problemas climáticos y el problema principal es que, como te dije anteriormente, los precios internacionales no cierran. Entonces, este año no vemos positivo, no vemos rentable hacer maíz. Tenemos que ir a otros cultivos, el maní es una alternativa sin lugar a dudas, que lo más importante dentro del agro es sobrevivir para la próxima campaña. Claro, veíamos que el sorgo y el girasol están dentro de las alternativas, ¿puede ser, Fernando? Están dentro de las alternativas, no están dentro de los cultivos rentables. Hoy el único cultivo rentable es el maní, el único. Recientemente la Bolsa de Cereales de Córdoba lanzó un informe que fue el día lunes, donde se planteaba que el maíz temprano daba como positivo, te daba un margen positivo. Nosotros lo que le cuestionamos a ese informe puntualmente es que no tiene en cuenta el factor climático. Cuando uno mide la cantidad de milímetros que tenemos disponibles para sembrar y los pronósticos de lluvia no cierran. Entonces, vemos que hoy en día producir en Argentina se está complicando cada vez más. Esta campaña va a ser una campaña bisagra, donde tomamos la elección de Estados Unidos para poner un contexto. Hablábamos con los farmers y ellos nos comentaban que iban a salir a tomar capital de trabajo. Capital de trabajo, los préstamos de capital de trabajo son los que habitualmente usamos para sembrar, al 7%. Estados Unidos al 7% es prácticamente una tasa del 50% nuestra. La equivalencia es esa, prácticamente. Bueno, saben que van a perder. Nosotros venimos en un contexto económico con una macro que está extremadamente ordenada, que está muy buena, donde hay una previsibilidad hacia dónde vamos, pero que en el mientras tanto no tenemos créditos baratos, nos está matando la parte impositiva y fundamentalmente las retenciones. Entonces, la rentabilidad que teníamos antes cuando producíamos un maíz, que a mí me encanta producirlo, de 90 quintales y venimos sacando 50, 40, esa falta es la rentabilidad. Sumale a esa falta de rentabilidad la caída de los precios internacionales. Claro, en algún momento hablábamos, Fernando, que es decir, el hecho de pensar el negocio, ¿no? Por eso decimos los agronegocios, porque ya muchas veces la rentabilidad no está trincheras adentro, sino hacia afuera, es decir, buscando otro tipo de estrategias financieras, estrategias comerciales. En algún momento también estaba el tema del dólar, la devaluación, que se iba considerando todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora el dólar también se mantiene
estable, podemos decir, y entonces ha cambiado el escenario. Decíamos un poco más estable en este aspecto, pero lo que afecta sería ahora el tema de los números. Sí, hay una cosa que es fundamental, que nosotros lo que vemos es que el cambio no fue de gobierno, fue de matriz económica. Entonces, el que no entienda que hoy en día no hay más lluvia y no hay más devaluación que te salve los errores agronómicos y que te salve el error o los desaciertos financieros, lo vas a empezar a pagar caros. Entonces, pasándolo en limpio, lo que antes nos parecía una tasa barata, supongamos de 30% para salir a sembrar ahora capital de trabajo, está carísima, pero veníamos de 150, pero teníamos devaluación. Claro. Entonces, hoy en día, plantearse la posibilidad de tomar un crédito en dólares que antes era suicida, hoy va a ser una cosa normal. Argentina, paradójicamente, se está más o menos financiando entre el 3 y el 5. Estamos ganando Estados Unidos. O sea, estamos tan locos, está tan loco todo, que nos financiamos más barato que en Estados Unidos. Cuando hablábamos con los productores respecto de la maquinaria, ¿sí?, ellos nos decían que cambiaban, siempre nos decían todos los años, que cambiaban la maquinaria cada 4 años. Es más, nosotros llegamos a ver fierros, máquinas que tenían todavía los nylon puestos. Decía, ¿cuánto tiene esta? 3 años ya estaban a la venta. Este año se van a ir a 5 y hasta 6 años. ¿Por qué? Porque les quedó caro el capital de trabajo y les quedó caro comprar fierros, que es el mismo fenómeno que tenemos en Argentina. Con lo cual, lo que hablaba los chicos de Mani, que insisto, me pareció muy acertada todos los puntos, el paquete tecnológico va a ser fundamental. Dentro de ese paquete tecnológico, hoy nos empezamos a plantear qué fertilizante vamos a usar, nos empezamos a plantear la calidad de la semilla. Hay un dato que se viene manejando, que la semilla de soja que está guardada en los silos, que habitualmente el productor la utiliza digamos, para uso propio, tiene un pH bajo, tiene un poder de germinación bajo. Con lo cual, si no vamos a sembrar maíz en Argentina como se venía sembrando y vamos a destinar más áreas a soja, va a faltar semilla de soja. En el país de la soja, va a faltar semilla de soja. 1, 2, la tecnología de las sembradoras y todo lo demás, si Estados Unidos demora 4, nosotros nos vamos a ir a más de 4 años para amortizarlas y eventualmente pensar en cambiarlas. Con lo cual el panorama del agro se ha puesto picante, se ha puesto interesante en los próximos años. Claro. Mucho que entender el negocio nuevo, hay que volverlo a entender. Sí, sin lugar a dudas, el negocio ha cambiado, el negocio está cambiando, es un proceso, no ha terminado, donde se nos pide que produzcamos barato, pero tenemos un problema, tenemos los precios pre-pandemia con costos post-pandemia. Entonces, cuando uno ve y dice, la soja está subiendo, sí, está subiendo, pero no sube en la magnitud que se esperaba. Para poner en contexto, en la época del kirchnerismo, si lo trajéramos a esa soja récord a hoy, a valores reales, con la inflación, con todos los costos, nos quedaría una soja de $850. Hoy la soja está en $300. Sí. Entonces, toda esa diferencia que nos falta, encima están las retenciones. Con lo cual, se fijaron las retenciones con esa soja récord, pero no se modificaron las alícuotas. Y el dólar no se devaluó más. Sí se devalúa. Pero el tema, no compensa. Era lo que veníamos hablando siempre, que existe una devaluación, el tema es que no te llega a compensar los costos que te quedaron tan arriba. Entonces, tomar un crédito, como te decía anteriormente, que te parece barato al 30%, el gobierno no te va a devaluar el 30%. Con lo cual, tenés que ver cómo acomodar tu flujo de fondos, tu producción y cómo te ves este año con una seca, la cuarta. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tanta espalda tiene hoy el productor? ¿Qué política va a llevar adelante el productivo, va a llevar adelante el gobierno? ¿Qué línea de financiamiento va a haber para el agro? Que el agro es el principal motor en cuanto a generación de divisas, teniendo en cuenta que el plan económico se basa justamente en producir para no tener déficit. Esa es la gran incógnita de esta campaña. Nos dejas todas las preguntas, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena estrella, Fernando Baza.